Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Quién es usted? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jean Piaget. Díganos, señor Piaget, ¿a qué se dedica? Oh, verás, yo soy un epistemólogo y biólogo suizo. Muy bien. He escuchado alguna vez de usted. Pero ¿por qué no me cuenta, señor Piaget? ¿Cuál ha sido su aporte? Porque sé que usted tiene una teoría. ¿Podría contarnos acerca de ella? Efectivamente, tengo una teoría. Pero permíteme platicarte primero sobre qué se basa esa teoría. Verás, yo era un niño precoz, que desarrolló un interés temprano por la biología y el mundo natural, especialmente los moluscos. Yo a los 11 años, mientras cursaba mis estudios en el Instituto Latino de mi ciudad natal, redacté un estudio referido a cierta especie de gorrión albino, y luego escribí un tratado de malacología durante mis estudios medios. Posteriormente, después de licenciarme y doctorarme en ciencias naturales, en 1918, gracias a una tesis sobre los moluscos del cantón de Valais, me trasladé en París en 1919, y ahí desarrollé una vida académica intensa, marcada por los contactos con connotados profesionales del área. He trabajado con Hans Lips y Eugen Bleuel. Respecto a mi teoría, yo enseñé en una escuela para niños en la calle Grange aux Bells. Estaba dirigida por Alfred Binet, quien había creado junto a Theodore Simmons la escala y el test de inteligencia de Bennett-Simon. A Binet lo había conocido yo previamente, mientras estudiaba en la Universidad de París, y yo al calificar alguna de las tareas del test de inteligencia, noté que los niños y jóvenes daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas, pero que estos errores eran consistentes y obedecían a una cierta regularidad que merecía atención. Y pues, verás, yo no me fijé en el hecho de que las respuestas fueran equivocadas. Más bien me fijé en el patrón de errores que algunos niños mayores y los adultos ya no mostraban. Esto me llevó a aventurar primeramente la hipótesis explicativa de que el proceso cognitivo o pensamiento de los niños jóvenes es inherente, diferente al de los adultos. Y verás, según todo lo que yo he tenido como conocimiento, yo llegué a la conclusión que en el desarrollo cognitivo infantil, los principios de la lógica comienzan a instalarse antes de la adquisición del lenguaje. Se generan a través de la actividad sensorial y motriz del bebé, en interacción e interrelación con el medio, especialmente con el medio sociocultural. Y déjame explicarte más profundamente mi teoría sobre el desarrollo cognitivo. Intuyo y estoy seguro que sobre los procesos mentales de los niños, a través de las investigaciones, intento descubrir cómo piensa, en qué aspectos se diferencia del adulto. Y esto lo voy a explicar en diferentes estados o periodos por los que atraviesa el niño, y en los que se desarrolla física y mentalmente. Déjame contarte respecto a los periodos en los que se desarrollan. El primer periodo es el periodo sensomotor o sensorio-motriz. Esta etapa te abarca de los 0 a los 2 años. En tal estado, el niño usa sus sentidos, los cuales están en pleno desarrollo, y las habilidades motrices para conocer aquello que le circunda, confiándose inicialmente a sus reflejos, y, más adelante, a la combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. Aparecen los primeros conocimientos y se prepara para luego poder pensar con imágenes y conceptos. Posteriormente, viene la etapa estado preoperatorio o preoperacional. Es el segundo de los cuatro. Sigue el estado sensoromotor y tiene lugar aproximadamente entre los 2 y los 7 años de edad. Esta etapa está marcada por el egocentrismo. Es una etapa basada en el mí, mío y yo. Los niños aún muestran aspectos inmaduros. Un claro ejemplo de ello puede verse en la práctica de la conservación. ¿Qué es la conservación? Es la capacidad que tiene un niño para corroborar que dos materiales iguales siguen siendo idénticos después de que uno de ellos haya sufrido alguna transformación. Esta etapa inicia cuando el niño comienza a aprender a hablar a los 2 años y se prolonga hasta la edad de 7 años. Durante la etapa preoperacional del desarrollo cognitivo, he notado que los niños no comprenden la lógica concreta y no pueden manipular mentalmente la información. El incremento del juego en los niños y pretender se presenta en esta etapa. Sin embargo, los niños aún no tienen problemas para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. La etapa preoperacional es dispersa
y lógicamente inadecuada para considerar operaciones mentales. Los niños son capaces de formar conceptos estables, así como creencias mágicas. Sin embargo, siguen sin ser capaces de realizar operaciones. El pensamiento en esta etapa es aún egocéntrico, lo que significa que el niño tiene dificultad en ver el punto de vista de otros. La etapa preoperacional se divide en dos subetapas, la etapa de función simbólica y la subetapa de pensamiento intuitivo. Como te platicaba, la etapa de la función simbólica es desde los 2 años de edad. Los niños se ven usando símbolos para representar modelos físicos del mundo a su alrededor. Esto se demuestra mediante el dibujo de su familia, en el cual las personas no son dibujadas a escala, o cuando se imprecisionan los rasgos físicos. El niño sabe que no son exactos, pero no parece ser algo importante para él. Una de las cosas más destacables de esta subetapa de la función simbólica es que durante esta, la persona empieza a formarse una imagen de los individuos que la rodean y empieza a buscar el significado de los objetos y de todo lo que les rodea en su entorno. Y por último, la subetapa del pensamiento intuitivo es entre los 4 y los 7 años. Los niños tienden a volverse muy curiosos y a hacer muchas preguntas, comenzando el uso del razonamiento primitivo. Emerge el interés de razonar y buscar conocer por qué las cosas son como son. A esta etapa yo la llamo subetapa intuitiva, porque los niños se dan cuenta de que tienen una vasta cantidad de conocimiento, pero no se dan cuenta de cómo lo han adquirido. Ahora bien, viene la etapa de las operaciones concretas. Esta es de 7 a 12 años de edad. Cuando se habla aquí de operaciones, se hace referencia a las operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. El niño en esta fase o estado ya no solo usa el símbolo, ahora es capaz de usar los símbolos de un modo lógico y a través de la capacidad de conservar llega a generalizaciones atinadas. Alrededor de los 6 o 7 años, el niño adquiere la capacidad intelectual de conservar cantidades numéricas, longitudes y volúmenes líquidos. Aquí por conservación se entiende la capacidad de comprender que la cantidad se mantiene igual aunque varíe su forma. Antes, en el estado preoperativo, por ejemplo, el niño ha estado convencido de que la cantidad de 1 litro de agua contenido en una botella alta y larga es mayor que la del mismo litro de agua trasegado en una botella baja y ancha. En cambio, un niño que ha accedido al estado de las operaciones concretas está intelectualmente capacitado para comprender que la cantidad es la misma, por ejemplo 1 litro de agua, en recipientes de muy diversas formas. Alrededor de los 7 u 8 años, el niño desarrolla la capacidad de conservar los materiales, por ejemplo, tomando una bola de arcilla y manipulándola para hacer varias bolillas, el niño ya es consciente de que reuniendo todas las bolillas, la cantidad de arcilla será prácticamente la bola original a la capacidad recién mencionada. Se le llama reversibilidad. Y, alrededor de los 9 o 10 años, el niño ha accedido al último paso en la noción de conservación, la conservación de superficies. Por ejemplo, puesto frente a cuadrados de papel, se puede dar cuenta que reúnen la misma superficie aunque estén esos cuadrados amontonados o aunque estén dispersos. Y, como última etapa, viene el estado de las operaciones formales. Esta abarca de los 12 años hacia toda su vida adulta. El sujeto que aún se encuentra en el estado de las operaciones concretas tiene una dificultad en aplicar sus conocimientos o habilidades, adquiridos en situaciones concretas, a situaciones abstractas. Si un adulto le dice, no te burles de él porque es gordo, ¿qué dirías si te sucediera a ti? La respuesta del sujeto en el estado de las operaciones concretas sería, yo no soy gordo, debido a la incapacidad de considerar nivel de pensamiento de dos variables a la vez, o por el hecho de no haber accedido a la noción de conservación. Antes del estado de las operaciones formales, un sujeto podría, por ejemplo, pensar que tras ordenar su maleta, ésta estará menos pesada, por lo que tiene más espacio libre. De acuerdo con esta teoría, desde los 12 años en adelante, el cerebro humano estaría potencialmente capacitado para las funciones cognitivas, realmente abstractas, puesto que ya estarían afianzadas todas las nociones de conservación. Existiría la capacidad para resolver problemas manejando varias variables. La reversibilidad del pensamiento ya se puede manejar en forma simultánea, y se podría así acceder al razonamiento hipotético deductivo. A este conjunto de características del pensamiento adulto yo las llamo el estado de las operaciones formales. Y pues en breves palabras, en eso se basa mi teoría. Espero te haya servido mi información. Fue un gusto y muchísimas gracias por la entrevista.
Vaya, esta ha sido mucha información. Muchísimas gracias por su tiempo y créame que esta teoría va a funcionar mucho para ocasiones futuras. Espero no haberle quitado su tiempo. Muchísimas gracias, señor Piaget.